El brillante imperio egipcio se desarrolló a orillas del río Nilo. La percepción del antiguo Egipto como una civilización magnífica procedía de la creencia divina en su monarca. El faraón actuaba como una deidad que gobernaba la tierra y el cielo, y funcionaba como puente entre los dioses y el pueblo. El trono de oro aseguraba la autoridad imperial sobre un pueblo que sufría pobreza. Los israelitas entraron en Egipto como visitantes estimados antes de convertirse en esclavos bajo un gobernante que quería que siguieran siendo sus súbditos. Los israelitas aguardaron su liberación, mientras sus súplicas de rescate se desvanecían con los vientos del desierto. Un individuo surgió de una historia olvidada. Moisés volvió para desafiar al gobernante de su pueblo, después de haber pasado su educación en el palacio del faraón. Su demanda era simple, pero desafiante. Un suave murmullo resonó en toda la corte mientras los sacerdotes intercambiaban miradas perplejas con sus consejeros. El faraón, que representaba a Dios, observaba al pastor convertido en profeta con divertida curiosidad. ¿Qué individuo desafió la autoridad divina de los gobernantes de Egipto? El corazón del faraón endureció su voluntad como la piedra. Su respuesta fue rápida y absoluta: no. La creación de esta escena simbolizó cómo el conflicto político evolucionó hasta convertirse en una gran lucha cósmica. Un duelo sin precedentes. El conflicto se desarrolló entre seres celestiales y gobernantes mortales, más que entre soldados armados. Los grandiosos templos egipcios daban culto a numerosos dioses que se oponían a Yahvé, quien permanecía oculto a sus creyentes israelitas. Entonces ocurrió lo inimaginable. Una serie de acontecimientos catastróficos asolaron Egipto, que funcionaba como territorio sagrado y reino para sus gobernantes. Una secuencia implacable de desastres se hizo cada vez más severa a medida que ocurría catástrofe tras catástrofe. El Nilo se tiñó de rojo, las ranas pululaban por la tierra, los insectos oscurecían el cielo, hasta que las enfermedades y el fuego se aliaron para destruir su reino. La tierra era conocida por su magnífico esplendor. Los pilares del gobierno del faraón temblaron. ¿Pero qué eran estas plagas? Los acontecimientos destructivos que asolaron Egipto sirvieron como castigo divino de un dios enfurecido. La ciencia actual explica que los procesos naturales de la tierra, desencadenados por acontecimientos catastróficos, produjeron estos fenómenos. La caída del mundo en el caos se caracterizó por acontecimientos catastróficos que parecían intervenciones divinas o sucesos aleatorios. Una cosa era cierta: Egipto nunca volvería a ser el mismo. El liderazgo de Moisés para liberar a los israelitas de la servidumbre egipcia es uno de los relatos históricos de liberación más poderosos jamás contados. Eruditos y arqueólogos siguen debatiendo si este acontecimiento refleja con exactitud los hechos históricos. Los textos religiosos consideran el Éxodo una narración esencial, pero los documentos egipcios no contienen pruebas de la esclavitud de los israelitas ni de su partida colectiva. Los investigadores se han visto impulsados a explorar diferentes perspectivas históricas debido a la ausencia de menciones israelitas en los registros egipcios. La narración bíblica del Éxodo posiblemente se inspiró en los acontecimientos históricos del dominio de los Hicsos y su posterior expulsión del antiguo Egipto. Un grupo semita llamado los Hicsos estableció el control del poder sobre la región septentrional de Egipto durante el segundo período intermedio. Las dinastías nativas egipcias expulsaron a los gobernantes Hicsos tras derrotarlos en batalla para recuperar el control de la nación. Según Manetón y Josefo, ambos relatos históricos muestran que, tras su expulsión de Egipto, los Hicsos se establecieron en zonas que más tarde se convertirían en Jerusalén. Los eruditos consideran que el ascenso al poder de los Hicsos y su posterior expulsión del dominio egipcio son acontecimientos fundamentales que contribuyen a la narración legendaria del Éxodo
en la que los hechos históricos se mezclan con elementos míticos. La estela de Merneptah es un artefacto egipcio de alrededor del año 1205 a.C., que añade más complejidad a este tapiz histórico. Descubierta en Tebas, esta estela relata las campañas militares del faraón Merneptah y, en particular, incluye una referencia a un grupo llamado Israel, en la que se afirma: la tierra israelita llegó a ser inexistente porque toda su población fue erradicada según los registros históricos. Esta inscripción proporciona la mención no bíblica más antigua de Israel, al tiempo que detalla las diferentes poblaciones existentes en Canaán durante su época. La ausencia de información sobre interacciones u orígenes egipcios relacionados con el grupo de la estela abre posibilidades de investigación y examen académicos adicionales. El relato histórico se vuelve intrincado a través de la documentación sobre la migración de los hicsos y los registros egipcios que ignoran el éxodo, mientras que la estela de Merneptah señala la existencia de Israel. Aunque ningún registro histórico relaciona directamente la historia del éxodo con hechos reales, el análisis teórico nos ayuda a comprender cómo los acontecimientos históricos y la memoria colectiva se combinan para formar mitos perdurables. El examen de documentos y artefactos antiguos para descubrir pruebas históricas de la historia del éxodo supone un esfuerzo de colaboración entre eruditos, teólogos y arqueólogos. El río Nilo constituía la base del poder egipcio, ya que sustentaba tanto la producción agrícola como la ganadera, esenciales para mantener a su población. Pero de repente, el río sagrado les traicionó. El agua que sustentaba la vida se convirtió en un líquido rojo sangre. Los peces murieron luchando por respirar mientras sus cuerpos flotaban en la superficie del agua. La fauna de la región encontró su último hábitat en el río, cuyas aguas empezaron a oler a podrido. El pánico cundió entre la gente. ¿Era una señal de la ira divina? Había sido derrotado el gran dios del río, Hapi. A pesar de que los sacerdotes celebraron ceremonias sagradas y presentaron ofrendas divinas, el río permaneció inalterado. El faraón, impasible, lo descartó por brujería. Estudios modernos demuestran que el estancamiento de las aguas, con bajas concentraciones de oxígeno, permitió que prosperaran las algas sangre de Borgoña, que provocaron este suceso letal. Un cambio medioambiental que implicó condiciones de sequía extrema o actividad volcánica y calor intenso, probablemente desencadenó la formación de la floración de algas que contaminó el río. Los suministros fundamentales de alimentos y agua de Egipto se vieron gravemente amenazados cuando el río Nilo se volvió tóxico. Los barcos pesqueros que sustentaban la base económica de Egipto dejaron de funcionar. Los agricultores que utilizaban los recursos hídricos para los sistemas de riego se enfrentaron al terror, ya que estos sistemas se volvieron peligrosos. Pero lo peor aún estaba por llegar. Plaga 2. La invasión de las ranas. El Nilo se volvió venenoso, lo que obligó a sus habitantes anfibios a huir desesperadamente. El país se vio invadido por millones de ranas que se apoderaron de casas y templos y se extendieron por los mercados antes de invadir el enorme palacio del faraón. Por la noche, cuando todo estaba quieto, la gente descubría que criaturas viscosas que emitían un ensordecedor tañido de muerte se habían apoderado de sus camas y suelos. Nada era sagrado. Las ranas se apoderaron de los altares sagrados y los espacios sagrados antes de saltar a las zonas de almacenamiento de alimentos, donde contaminaron los suministros de grano. La continua invasión obligó a los sacerdotes egipcios dependientes de la pureza sagrada a enfrentarse al sacrilegio de sus templos por la contaminación contaminante. La descomposición de los peces del Nilo provocó el agotamiento del oxígeno, lo que inició un colapso del ecosistema que amenazó a las ranas, que actuaban como reguladores naturales de las poblaciones de insectos. La falta de gestión de las poblaciones de peces, unida a la contaminación de las fuentes de agua, desencadenó una expansión masiva de la población de ranas que desbordó la tierra.
Las ranas aparecían de sus refugios con la misma rapidez con la que desaparecían. Los cadáveres de ranas en descomposición llenaban las calles y desprendían un olor insoportable. Los cuerpos putrefactos produjeron las circunstancias ideales que iniciaron el desastre final de Egipto. Plaga 3. Infestación de piojos. La zona se infestó de pequeños insectos parásitos mientras los peces muertos y las ranas en descomposición cubrían la tierra. Los piojos invadieron la piel humana y animal y se introdujeron en la carne generando picaduras insoportables que llevaron al pueblo egipcio a la locura. Imagínense el horror. La gente sufría de picores persistentes y llagas dolorosas que provocaban infecciones porque no encontraban medios para escapar de su condición. Los sacerdotes egipcios, conocidos por sus estrictas prácticas de limpieza, cayeron presa de la misma impotencia que afligía a todos los demás miembros de la población. Incluso los templos más sagrados de Egipto cayeron bajo el control de infestaciones de piojos que no mostraban ningún respeto por su condición sagrada. La extensa descomposición orgánica creó unas condiciones óptimas que permitieron la rápida expansión de las poblaciones de piojos. Cuando el agua estancada se mezcló con restos de animales muertos y el aumento de las temperaturas creó infestaciones incesantes, el brote se extendió a los seres humanos y al ganado. La plaga desencadenó una enfermedad generalizada que condujo a la destrucción de Egipto. Plaga 4. Enjambres de moscas. Egipto experimentó peligrosos enjambres de moscas picadoras inmediatamente después del brote de infestación por piojos. El entorno egipcio se saturó de moscas que se posaron en todos los seres vivos y objetos. Los zumbantes enjambres de insectos oscurecieron el cielo y llevaron a la gente al borde de la locura. Los suministros de alimentos se contaminaron cuando los insectos se infiltraron en los almacenes. El pueblo egipcio perdió el control de su vida a causa de los insectos que picaban e impedían comer y dormir. La descomposición de los anfibios sirvió de zona de desarrollo ideal para las poblaciones de moscas. El agua contaminada que permanecía inmóvil se convertía en lugar de cría de miles de larvas, cuya liberación suponía un peligro continuo con su presencia en el aire. Los humanos se enfrentaban al peligro de las moscas porque estos insectos transmitían enfermedades letales. Los anfibios y peces en descomposición propagaban bacterias a través de las moscas portadoras de estos patógenos que causaban infecciones oculares generalizadas, dolencias cutáneas y parásitos intestinales en la población. La naturaleza lanzó un ataque sin cuartel contra Egipto. Plaga 5. Peste del ganado. El sufrimiento se extendió más allá del pueblo. Los bueyes, el ganado, los camellos y los asnos de los que dependía Egipto para las labores agrícolas murieron simultáneamente en todos sus campos. Los granjeros experimentaron el horror cuando sus rebaños de animales se derrumbaron repentinamente, dejándoles sin sus fuentes esenciales de fuerza de arado y transporte. El sonido del ganado vacuno y ovino desapareció por completo de los otrora bulliciosos mercados. La economía egipcia empeoró rápidamente porque su sistema agrícola fracasó al morir rápidamente su ganado. Las muertes de animales en Egipto fueron probablemente causadas por enfermedades mortales del ganado, como el ántrax o la peste bovina, según las opiniones de los expertos. La propagación de infecciones mortales se aceleró porque las moscas y los piojos, portadores de bacterias letales de plagas anteriores, prosperaron en condiciones de suciedad. El sistema de suministro de alimentos de Egipto se derrumbó cuando el Nilo se volvió tóxico y la producción de cultivos fracasó al mismo tiempo que las moscas transportaban infecciones por toda la región. El peor sufrimiento aún no había comenzado. Plaga 6. Forúnculos y llagas. Mientras los egipcios pasaban hambre, sufrían las picaduras de los insectos y veían perecer a su ganado, surgió un nuevo horror. Llagas dolorosas y ardientes aparecieron en su piel. Sus cuerpos desarrollaron forúnculos que crecieron y se transformaron en heridas llenas de pus. Los sacerdotes y hechiceros de Egipto,
que pretendían tener poderes curativos divinos, sufrían horribles llagas sin tratar. La población egipcia veía cómo sus líderes religiosos sufrían dolorosas llagas que les suponían una humillación pública. La mezcla de cadáveres de animales en descomposición con moscas y agua contaminada creaba las condiciones ideales para la propagación de dolorosas enfermedades de la piel, como infecciones estafilocócicas y dermatitis pustulosa. La liberación de partículas tóxicas de los restos de animales en descomposición provocaba graves erupciones cutáneas entre la población. La nobleza y los sacerdotes de Egipto experimentaron la pérdida de su estatus divino al sufrir la misma plaga que afectaba a sus esclavos y guerreros. El poder del faraón se desvanecía, su imperio se desmoronaba, y aún así se negó a ceder. La ruina ambiental y el colapso social fueron el resultado de una secuencia de plagas que se sucedieron. Con la desaparición de su reino divino, Egipto se convirtió en una tierra llena de decadencia y enfermedades, mientras el sufrimiento se extendía por toda su sociedad. Sin embargo, el corazón del faraón permaneció endurecido. Se negó a dejar marchar a los israelitas. Las plagas más severas intensificaron la destrucción de Egipto y simultáneamente desafiaron la autopercepción divina del faraón. La erupción volcánica masiva de Tera ocurrió alrededor de 1600 a.C. en la actual Santorini, en el mar Egeo, y se conoce como la erupción de Santorini o erupción minoica. La erupción de Santorini es uno de los acontecimientos volcánicos más importantes documentados en la historia de la humanidad, que destruyó la civilización minoica y causó grandes alteraciones medioambientales en todo el Mediterráneo oriental. Algunas teorías proponen que la erupción de Santorini fue el catalizador de las plagas bíblicas en Egipto. Múltiples investigadores creen que la masiva erupción volcánica desencadenó una serie de fenómenos naturales que condujeron a las plagas bíblicas mencionadas en el libro del Éxodo. La erupción volcánica masiva emitió grandes cantidades de ceniza volcánica y gases que cambiaron los patrones climáticos para crear graves fenómenos meteorológicos que los antiguos podrían haber interpretado como un castigo divino. Los historiadores suelen relacionar la séptima y octava plagas de granizo, que combinaron fuego del cielo con granizo y langostas, con las erupciones volcánicas de Santorini. La distancia de 600 millas que separa Egipto de Santorini es suficiente para impedir que las erupciones volcánicas tengan allí repercusiones importantes. Las pruebas pueden sugerir que sí. Plaga 7. Tormenta de granizo y fuego del cielo. El libro del Éxodo describe la séptima plaga como una destructiva tormenta de granizo que desató fuego y hielo sobre Egipto, destruyendo las cosechas en todo el país y causando importantes daños regionales. Dios ordenó a Moisés que levantara su mano hacia el cielo, lo que provocó una catastrófica tormenta de granizo que aniquiló tanto a humanos como a animales, al tiempo que destruía las cosechas egipcias. Éxodo 9:22. No se trataba de una tormenta cualquiera. El relato describe una poderosa tormenta de granizo en la que las grandes piedras de granizo se mezclan con el fuego del mismo modo que se ven las secuelas de una erupción volcánica. ¿Tienen las erupciones volcánicas la capacidad de iniciar tormentas de granizo que contengan elementos ardientes? La erupción de Santorini demuestra cómo los fenómenos volcánicos masivos pueden producir alteraciones atmosféricas sustanciales. Las erupciones volcánicas producen cenizas volcánicas y dióxido de azufre, mezclados con otros gases, al tiempo que liberan sustancias piroclásticas calientes. Durante las erupciones volcánicas, las sustancias escapan a la atmósfera donde interactúan con los factores existentes para crear fenómenos meteorológicos inusuales como tormentas de granizo y relámpagos similares al fuego. La nube de cenizas volcánicas de Santorini recorrió largas distancias, alterando los patrones meteorológicos en Egipto
y provocando intensas tormentas eléctricas. Los núcleos de condensación formados por las partículas de ceniza de la atmósfera superior provocaron la formación de hielo y granizo a una escala equiparable a la de una catástrofe bíblica. Las grandes erupciones volcánicas crean condiciones que dan lugar a intensas tormentas eléctricas. La interacción de la ceniza volcánica y los gases que se elevan con el aire atmosférico genera una fricción que produce relámpagos volcánicos. Los principios científicos dan sentido a la narración bíblica sobre la caída de granizo y el fuego. La combinación de partículas de ceniza con dióxido de azufre, SO2, y la humedad del aire da lugar a la lluvia ácida, que daña tanto los campos de cultivo como los suministros de agua. Los antiguos egipcios creían que las quemaduras de su piel representaban un castigo de los dioses. Los investigadores examinaron cómo influyen las nubes de ceniza volcánica en los sistemas meteorológicos mediante simulaciones de erupciones en túneles de viento y laboratorios atmosféricos. Las investigaciones indican que las erupciones volcánicas pueden desencadenar intensas tormentas eléctricas junto con eventos de granizo. La investigación sobre la erupción del Krakatoa en 1883 y la del Monte Tambora en 1815 descubre fenómenos comparables de tormentas de fuego y hielo que apoyan la teoría de que Santorini es responsable de estas antiguas catástrofes. Plaga 8. La plaga de langostas. Tras la devastación de la tormenta de granizo, Egipto se enfrentó a otra calamidad, una enorme plaga de langostas. Un enjambre de 1.000 millones de insectos aéreos atacó los cultivos que quedaban en Egipto tras la tormenta de granizo y los arrasó al tiempo que oscurecía el cielo. El suelo se volvió completamente negro después de que estas criaturas lo cubrieran. Las langostas destruyeron todas las cosechas restantes, devorando la vegetación de los campos y los frutos de los árboles inmediatamente después de la granizada. La destrucción en todo Egipto hizo que todos los árboles y plantas perdieran sus hojas verdes. Éxodo 10. Las plagas de langostas constituyen uno de los desastres naturales más aterradores de la historia, ya que su poder destructivo puede destruir por completo civilizaciones enteras. El grave evento entró en erupción justo después de que se produjera la granizada. Los científicos estudian la posible relación entre las erupciones volcánicas y la aparición de brotes de plagas de langostas. La actividad volcánica crea importantes perturbaciones climáticas que provocan alteraciones en los patrones de temperatura, junto con cambios en los niveles de precipitación y humedad. Los cambios en las condiciones climáticas afectan inicialmente de forma más severa a las poblaciones de insectos, siendo las langostas las que sufren el mayor impacto. La erupción de Santorini alteró los patrones climáticos al aumentar tanto los niveles de humedad como las precipitaciones en el noreste de África. Los elevados niveles de humedad combinados con el aumento de las precipitaciones crean unas condiciones óptimas para la reproducción que permiten que los huevos de langosta se desarrollen más rápidamente. Las nubes de ceniza volcánica generan fuertes vientos que impulsan a las nubes de langostas a atravesar extensos territorios. El repentino aumento de la población de langostas en Egipto se produjo porque las fuerzas naturales transportaron grupos de langostas de diferentes regiones directamente a Egipto. La destrucción de los cultivos egipcios por la tormenta de granizo hizo que las langostas eliminaran toda la vegetación y acabaran con el suministro de alimentos de la nación. Según los entomólogos, los cambios ambientales repentinos, tanto en la humedad como en la vida vegetal, desencadenan la aparición de grandes nubes de langostas. El aumento de la humedad provoca cambios hormonales en las langostas que aceleran su reproducción y la formación de enjambres destructivos masivos. Los registros históricos demuestran que las erupciones volcánicas han desencadenado brotes de langostas. La erupción del Monte Tambora en 1815
provocó cambios meteorológicos que coincidieron con brotes de langosta en todo Oriente Medio y el norte de África. ¿Desencadenó la erupción de Santorini estas plagas de langosta? La investigación sobre la erupción de Santorini muestra que cambió los patrones climáticos que desencadenaron fuertes tormentas con granizo y relámpagos, junto con una elevada humedad que produjo nubes de langostas que devastaron las cosechas y los suministros de agua y afectaron a los ecosistemas locales. Dado que la erupción se produjo durante este periodo, apoya nuestra teoría de que los antiguos egipcios se enfrentaron a estos desastres naturales antes de empezar a interpretarlos como un castigo divino. Que los sucesos fueran desastres naturales o actos sobrenaturales no cambiaba la inevitabilidad de sus efectos sobre Egipto. La erupción volcánica de Santorini se erige como uno de los acontecimientos más significativos de la historia, y sus efectos se extendieron más allá del mar Egeo para influir en múltiples generaciones. La catastrófica erupción volcánica de Santorini estableció potencialmente el trasfondo medioambiental de las plagas bíblicas. Los científicos aún no han encontrado una respuesta definitiva, pero el vínculo entre las erupciones volcánicas históricas y los desastres medioambientales sustanciales sigue siendo innegable. Pi-Rameses ocupaba el delta nororiental del antiguo Egipto y representaba la gran visión y el gobierno definitivo del faraón Ramsés II a través de su estructura monumental. Pi-Rameses fue la capital real de Egipto durante la dinastía 19 y sirvió como centro político y militar vital que mostraba tanto la fortaleza económica como la experiencia en ingeniería de la nación. La ciudad sufrió una rápida decadencia antes de ser completamente abandonada. La investigación arqueológica contemporánea y los hallazgos geológicos revelan que los cambios climáticos y el cambio de dirección del río Nilo desempeñaron un papel fundamental en el abandono de Pi-Rameses. Pi-Rameses funcionaba como un bastión estratégico en la rama pelusíaca del Nilo para supervisar los territorios egipcios en Asia y defenderse de posibles invasores. El diseño de la ciudad era impresionante. Esta ciudad de 18 kilómetros cuadrados albergaba magníficos templos junto a lujosos palacios y contaba con prósperos mercados y extensos barrios residenciales. La ciudad recibió el apodo de Venecia de Egipto debido a su extensa red de canales y lagos. En su época de mayor población, Pi-Rameses llegó a tener más de 300.000 habitantes y fue una de las ciudades más importantes de la época. La rama pelusíaca del río Nilo que fluía hacia Pi-Rameses cambió su curso alejándose de la ciudad. Los sedimentos naturales bloquearon el brazo del río a partir del año 1060 a.C. La acumulación de limo en el río disminuyó tanto los niveles de agua que los puertos de las ciudades se cerraron y se interrumpió el suministro de agua vital. Sin una fuente de agua alternativa durante los cambios medioambientales, la ciudad experimentó una devastación catastrófica, ya que dependía exclusivamente del Nilo para la producción agrícola, las operaciones comerciales y las necesidades básicas de agua. La rama pelusíaca experimentó frecuentes acumulaciones de sedimentos que afectaron a los territorios adyacentes. A lo largo de la historia, el sistema de ramificaciones del Nilo fue cambiando a medida que la acumulación de sedimentos y las transformaciones climáticas hacían surgir y desaparecer ramificaciones. Los cambios de curso de los ríos obligaron a las comunidades a reubicarse para poder acceder a fuentes de agua fiables. Las Pi-Rameses perdieron importancia cuando la región sufrió cambios climáticos significativos. Las estalagmitas descubiertas en las cuevas egipcias han permitido a los científicos rastrear largos periodos de sequía a lo largo de esta era histórica. La reducción de las precipitaciones incrementó la sedimentación de los ríos, lo que redujo el rendimiento de las cosechas y sometió a las ciudades a una fuerte presión para mantener un suministro constante de alimentos.
Los problemas socioeconómicos se extendieron por toda la región cuando el ramal de Pelusiac empezó a secarse. Colapso agrícola. La falta de agua de riego impidió a los agricultores cultivar sus cosechas, lo que provocó escasez de alimentos e intensificó la competencia por unos recursos limitados. Caída de la economía. Las vías navegables desaparecieron, lo que inutilizó los principales puertos de la ciudad y provocó su declive económico. Crisis de salud pública. Las enfermedades transmitidas por el agua se propagan a través de los sistemas de agua sucia, ya que reducen la capacidad de los seres humanos para combatir los problemas de salud. Disturbios sociales. El acceso limitado a los recursos esenciales crea tensiones sociales que desembocan en conflictos internos que desestabilizan los marcos de poder existentes. La degradación medioambiental y el deterioro de las infraestructuras obligaron a los habitantes de Pi-Rameses a abandonar la ciudad en masa. La corte real se trasladó a Tanis con numerosos ciudadanos y estableció la ciudad como su nueva capital a 100 kilómetros al noroeste de Pi-Rameses, cerca del fiable ramal del Nilo Tanítico. Toda la población del antiguo asentamiento se trasladó a su nuevo hogar junto con sus artefactos culturales y estructuras. Mientras se preparaban para trasladar sus estructuras monumentales a Tanis, los ciudadanos de Pi-Rameses empezaron a desmantelar sus templos y estatuas. Gracias a su notable comprensión de las condiciones medioambientales, los egipcios construyeron Tanis como su nueva capital, incluso cuando se enfrentaban a duros retos geográficos y climáticos. El declive de Pi-Rameses siguió el mismo patrón que las plagas mencionadas en el libro del Éxodo. La exactitud histórica de las plagas sigue siendo tema de debate entre algunos investigadores, mientras que otros atribuyen las calamidades a problemas medioambientales y sociales durante el declive de la ciudad. El agua se convirtió en sangre. La disminución del caudal de agua y la acumulación de cieno provocaron la contaminación y el estancamiento del agua, lo que dio lugar a la proliferación de algas que la convirtieron en una sustancia descolorida e imbebible. Ranas, piojos y moscas. Las alteraciones ecológicas derivadas de los cambios en el sistema hídrico provocaron un aumento de la población de determinadas especies y de los niveles de infestación. Pestilencia del ganado y forúnculos. La transmisión de enfermedades de los animales a las personas se produjo como consecuencia del empeoramiento de las condiciones ambientales y el aumento de las poblaciones de plagas. Estas interpretaciones teóricas siguen ofreciendo explicaciones naturales a fenómenos que las antiguas civilizaciones consideraban castigos de los dioses. Los documentos históricos de Pi-Rameses ilustran las respuestas humanas a las condiciones naturales de su entorno. El futuro de la ciudad dependía del comportamiento impredecible del río Nilo, mientras que los cambios climáticos desempeñaban un papel importante. El ejemplo histórico de Pi-Rameses enseña a los urbanistas modernos la necesidad de la gestión medioambiental y la planificación estratégica para hacer frente a los retos climáticos y lograr un desarrollo sostenible de la ciudad. Egipto se sumió en una oscuridad que convirtió su terreno reconocible en un vacío desconocido para sus habitantes. La oscuridad se asentó sobre la tierra al instante, sin el cambio gradual de la noche o las breves sombras de las nubes que pasaban. El denso velo negro se unió a la tierra mientras lo consumía todo a su paso. Cuando el sol desapareció bruscamente, la gente empezó a verlo como un símbolo de vida y orden, lo que provocó que el pánico se extendiera rápidamente por todo Egipto. Las personas que vivían allí se estrellaban contra sus muebles porque se acercaban a sus caras sin darse cuenta. La principal deidad egipcia se alejó del pueblo porque éste centraba sus prácticas religiosas en el culto a Ra, que encarnaba el sol. El sagrado carro solar de Ra se desvió de su camino por el cielo. El mundo se quedó inmóvil. 3 días de oscuridad ininterrumpida llevaron a la tierra a un estado de parálisis.
Debido a que los dioses dejaron de velar por ellos, la gente tuvo que detener su trabajo y comercio junto con sus oraciones religiosas. Los líderes religiosos que interpretaban los mensajes divinos no lograron descubrir ninguna solución posible. Los sacerdotes no consiguieron calmar los temores de la gente porque no pudieron descubrir ninguna solución. La intensidad de la oscuridad dominaba tanto a la luz de las antorchas como a la de las lámparas de aceite, que no lograban oponerse a ella. Egipto había perdido toda su luz esencial. Algunos intentaron explicar lo que había sucedido. ¿Fue un eclipse? Todos los eclipses terminaban al cabo de pocos minutos, aunque comenzaran con duraciones diferentes. Los seguidores más acérrimos del faraón sufrían de desesperación debido a la oscuridad de 3 días. La oscuridad que se avecinaba hizo que los ansiosos ciudadanos discutieran sobre cómo esta sombra sugería que se avecinaban acontecimientos ominosos. El entorno del faraón se cargó de una profunda tensión. Durante esta crisis, los dioses egipcios no protegieron a su pueblo a pesar de que se suponía que debían hacerlo. El apoyo inicial hacia él se evaporó cuando sus seguidores empezaron a cuestionar su liderazgo. Los dioses celestiales le abandonaron, pero él siguió gobernando como Horus en la tierra. Moisés permaneció con los israelitas apostados fuera del palacio del faraón durante todo este periodo de tiempo. La oscuridad descendió sobre las fuerzas egipcias mientras dejaba a los israelitas ilesos. Los israelitas veían este acontecimiento como una prueba del incomparable poder de Yahvé sobre la naturaleza, ya que mostraba cómo los dioses egipcios podían ser derrotados fácilmente como velas apagadas por el viento. Las investigaciones muestran que las erupciones volcánicas en el mar de Santorini iniciaron la propagación de la plaga. El acontecimiento volcánico más mortífero de la historia se produjo cuando miles de millones de toneladas de ceniza y dióxido de azufre entraron en la atmósfera. Las múltiples explosiones volcánicas crearon perturbaciones atmosféricas que impidieron que la luz solar llegara a varias regiones durante largos periodos de tiempo. La atmósfera superior contenía partículas de ceniza en suspensión que absorbían la luz solar y la dispersaban, provocando una oscuridad antinatural en vastas regiones, incluido Egipto. Las investigaciones indican que se han producido efectos similares en erupciones volcánicas a lo largo de la historia. La erupción del monte Tambora en 1815 proyectó cenizas a la atmósfera, provocando un año sin verano en todo el mundo e iniciando una oscuridad y hambruna generalizadas. La erupción del Krakatoa en 1883 provocó alteraciones atmosféricas que produjeron cielos rojos espeluznantes y días de crepúsculo que permanecieron visibles a miles de kilómetros del lugar de la erupción. Si la erupción de Santorini hubiera expulsado cenizas a niveles comparables a los de erupciones significativas que fortalecieron la fe israelita en la supremacía de su Dios sobre los dioses egipcios, Egipto probablemente se habría enfrentado a largos periodos de oscuridad. También existen explicaciones alternativas. Los especialistas en investigación llegaron a la conclusión de que la tormenta de viento Khamsin generó una nube de polvo que envolvió Egipto para bloquear la luz solar y disminuir la visibilidad. Los registros históricos egipcios revelan que las tormentas de varios días eran el resultado de cambios en los patrones de presión atmosférica que interrumpían las actividades diarias de la gente. El acontecimiento producía efectos psicológicos constantes en la gente, independientemente de su origen. El desastre natural se convirtió tanto en una revolución religiosa como en una profunda crisis existencial. La estructura religiosa de Egipto situaba al faraón como el punto central en torno al cual existía el universo. El gobierno del faraón se desintegró cuando desapareció el sol, ya que este acontecimiento alteró el orden sagrado. El miedo y la incertidumbre se apoderaron del faraón, que siguió negando a los israelitas su liberación de la esclavitud.
La dedicación del faraón a la autoridad divina y su miedo a parecer débil ante su pueblo le impidieron ceder. Entre todas las plagas que Yahvé soltó, la más devastadora se erigió como la calamidad definitiva. La pérdida de todos los primogénitos en todo el país supuso la catástrofe más grave jamás sufrida por Egipto. El desastre no fue causado ni por actividad volcánica, ni por fenómenos meteorológicos, ni por ninguna enfermedad infecciosa. Un poder invisible golpeó Egipto durante la noche, aniquilando a todos los primogénitos desde el palacio real hasta las casas de los sirvientes. Fue un golpe directo y calculado. El acontecimiento no se originó por hambre o enfermedad o por alguna rebelión natural, fue personal. Para el faraón, este fue el punto de ruptura. La muerte de su hijo mayor destrozó por completo el espíritu del faraón. Tras 9 acontecimientos destructivos, la autoridad del faraón llegó a su punto más bajo cuando se enfrentó a la 10ª plaga. El principal sucesor al trono de Egipto funcionaba como puente divino entre los dioses y el pueblo. El fallecimiento de su hijo puso fin al linaje real y destruyó su herencia divina. Ningún acontecimiento de luto anterior puso de manifiesto la prolongada noche de duelo de los egipcios y sus peculiares tradiciones ceremoniales. Todos los hogares habían perdido a alguien. El nivel de destrucción superaba lo que los humanos podían soportar y de lo que podían recuperarse. La determinación de Egipto se quebró finalmente en ese momento. Los científicos llevaron a cabo investigaciones que dieron lugar a explicaciones académicas sobre lo que ocurrió durante este acontecimiento histórico. La investigación científica sugiere que las toxinas del grano mohoso se dirigían específicamente a los primogénitos. En las antiguas familias egipcias, los primogénitos tenían acceso prioritario a los almacenes de grano fresco antes que los demás miembros de la familia. Los granos de los almacenes contaminados envenenaban a los primogénitos que los comían. Un grupo de expertos cree que estos sucesos tuvieron lugar porque el gas subterráneo estalló durante un terremoto. Cuando el gas de dióxido de carbono se elevó de la tierra, creó densas nubes que se asentaron en zonas bajas, donde desplazó al oxígeno. Los primogénitos que dormían cerca del suelo corrían peligro de asfixia debido a su posición para dormir. Los egipcios creían plenamente en este suceso. No fue un accidente, ni un desastre natural. Era el juicio divino. El faraón no pudo resistir más. El gobernante egipcio ordenó a Moisés y a Aarón que partieran inmediatamente esa noche hablando con una voz debilitada, pero con autoridad de mando. Tomen a su gente y váyanse. Asegúrate de que tu gente y tus animales, así como todas tus posesiones, están reunidos antes de emprender el viaje. Adorad a vuestro Dios como habéis pedido, y reza también por mí. Durante esta batalla crucial, Yahvé derrotó tanto al faraón egipcio como a su panteón de dioses. La estructura de poder egipcia se desmoronó cuando sus dioses sufrieron una derrota y su faraón experimentó la deshonra pública. Los israelitas eran libres. Los egipcios suplicaron a los israelitas que escaparan con sus riquezas cuando tuvieron que dejar atrás su terrible situación. Los israelitas salieron de Egipto victoriosos y con la riqueza egipcia, en lugar de partir con las manos vacías. El invencible imperio del faraón se enfrentó a la derrota. El punto de inflexión final en los acontecimientos del Éxodo ocurrió durante la 10ª plaga, que condujo a la derrota definitiva del faraón. La culminación de incidentes anteriores condujo a este punto crucial. El acontecimiento fue más allá de la mera liberación, al demostrar cómo una deidad triunfaba sobre otra entidad divina. El dios egipcio, que recibía culto como si estuviera vivo, perdió su autoridad al convertirse en un padre afligido que tuvo que acatar. Durante el enfrentamiento final, Dios demostró un poder supremo que señaló el momento más poderoso de las plagas bíblicas. Un acontecimiento de fuerza divina sin parangón,
destruyó un imperio y alumbró una nueva nación. El éxodo había comenzado. La historia de las plagas de Egipto ha perdurado durante milenios a través de textos religiosos y registros históricos, así como de la tradición oral. La historia muestra cómo el poder de Dios actuó a través del sufrimiento humano para destruir una poderosa civilización mediante una fuerza invisible. Los incidentes que se conocieron como las plagas egipcias pudieron tener su origen en intervenciones sobrenaturales de Dios, que evolucionaron hasta convertirse en relatos legendarios, o pudieron ser el resultado de catástrofes naturales. Las plagas mostraron el poder supremo de Yahvé al destruir a los dioses egipcios y debilitar al faraón, lo que permitió a los israelitas obtener su libertad. Las plagas revelaron el poder supremo de Yahvé sobre los dioses egipcios, demostrando su dominio, que amenazaba directamente las creencias religiosas de Egipto. Los egipcios desarrollaron interpretaciones únicas de las plagas, distintas de las de los israelitas. Durante las plagas, el faraón fue sometido a su prueba de resistencia definitiva, que también ilustraba la lucha entre el destino y la autoridad divina. Los espectadores experimentaron un miedo y una angustia intensos al ver cómo su poderosa civilización se desmoronaba ante sus ojos. Los investigadores históricos se dedicaron durante siglos a desvelar las causas naturales de las antiguas plagas. Los historiadores identifican la erupción volcánica de Santorini como el factor principal de numerosas plagas antiguas que devastaron múltiples civilizaciones. La historia muestra cómo el poder de Dios actuó a través del sufrimiento humano para destruir una poderosa civilización mediante una fuerza invisible. Los incidentes que se conocieron como las plagas egipcias pudieron tener su origen en intervenciones sobrenaturales de Dios, que evolucionaron hasta convertirse en relatos legendarios, o pudieron ser el resultado de catástrofes naturales. Las plagas mostraron el poder supremo de Yahvé al destruir a los dioses egipcios y debilitar al faraón, lo que permitió a los israelitas obtener su libertad. Las plagas revelaron el poder supremo de Yahvé sobre los dioses egipcios, demostrando su dominio, que amenazaba directamente las creencias religiosas de Egipto. Los egipcios desarrollaron interpretaciones únicas de las plagas, distintas de las de los israelitas. Durante las plagas, el faraón fue sometido a su prueba de resistencia definitiva, que también ilustraba la lucha entre el destino y la autoridad divina. Los espectadores experimentaron un miedo y una angustia intensos al ver cómo su poderosa civilización se desmoronaba ante sus ojos. Los investigadores históricos se dedicaron durante siglos a desvelar las causas naturales de las antiguas plagas. Los historiadores identifican la erupción volcánica de Santorini como el factor principal de numerosas plagas antiguas que devastaron múltiples civilizaciones. Tras realizar una amplia investigación, los científicos siguen buscando respuestas definitivas sobre la 9ª y la 10ª plagas bíblicas. Los científicos sugieren nubes de ceniza volcánica o eclipses solares como posibles causas de los 3 días de oscuridad, mientras luchan por comprender las razones naturales de la muerte de los primogénitos. Solo los individuos que comieron el grano infectado por la toxina fueron víctimas del ataque del moho. Emisiones de gases letales producidas por eventos sísmicos terrestres provocaron la aparición de la plaga, una fuerza sobrenatural más allá de la comprensión científica natural podría haber causado este acontecimiento. Los avances de la investigación científica en arqueología, climatología y biología aún no han resuelto los antiguos enigmas de la peste. Los descubrimientos científicos nos acercan al conocimiento total, pero nunca llegamos a comprenderlo todo. La falta de registros egipcios ha llevado a los críticos a dudar de la ocurrencia de las plagas, mientras que los historiadores piensan que los funcionarios omitieron a propósito estos acontecimientos para salvaguardar la reputación divina del faraón. Su influencia en los acontecimientos históricos define el impacto duradero de las plagas, en lugar de acontecimientos históricos concretos.
Las plagas del antiguo Egipto constituyeron el mito fundacional de una importante religión histórica y proporcionaron el relato central de la historia del Éxodo y la celebración de la Pascua judía, que contribuyeron a conformar la identidad judía. La combinación de catástrofes naturales y conflictos internos con acontecimientos históricos expone a los poderosos imperios a un posible colapso. Las plagas muestran la retribución divina y actuaron como motor de la liberación de un pueblo sometido. Los expertos en historia consideran las plagas como un enigma perdurable que pone a prueba nuestra comprensión de los acontecimientos históricos. Independientemente de cómo se interpreten, el legado de las plagas perdura, dejando tras de sí una pregunta que ha resonado durante milenios. Los fenómenos naturales y las intervenciones divinas crearon estas catástrofes que cambiaron para siempre el curso de la historia de la humanidad.